Muy buenas, mi nombre es Gustavo García y el día de hoy vengo a hablarles de la optimización de parámetros de corte. El primero de los parámetros a estudiar es la velocidad de corte. Este es uno de los más importantes y depende de muchos factores, como puede ser la dureza del material, la maquinabilidad, la herramienta, la potencia con la que se esté trabajando. Hay una gran cantidad de factores que afectan cuál va a ser la velocidad de corte que se va a emplear. ¿Y qué es la velocidad de corte? Es la velocidad lineal de la periferia de la pieza que está en contacto con la herramienta. El modificar la velocidad de corte también va a modificar ciertos parámetros y resultados que se van a obtener. Por ejemplo, una velocidad de corte elevada puede llevar a un sobrecalentamiento, puede reducir la calidad del mecanizado de la pieza y puede deformar plásticamente antes de tiempo la herramienta de corte. A su vez, yéndonos hacia el otro extremo, en caso de tener una velocidad de corte demasiado baja, para empezar vamos a ser poco productivos, vamos a tener un coste elevado en el mecanizado y podríamos llegar a formar filo de aportación en la herramienta. Una forma de calcular la velocidad de corte de la herramienta en metros por minuto es por medio de la siguiente fórmula, donde tenemos n, que nos representa la velocidad angular, la que va a estar girando, pi, que es una constante, el diámetro de corte en milímetros y esto lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros. En caso de utilizar el diámetro de corte en metros, pues no es necesario hacer este último paso. El siguiente de los parámetros de corte que vamos a estar viendo es la velocidad de avance. Esta es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta y se puede llegar a ver con ciertas similitudes entre esto y el paso de un tornillo. ¿Okay? Esto va a ser la velocidad de avance, se mide en milímetros por vuelta. Esta se selecciona dentro de un catálogo que te entrega el fabricante. ¿Por qué? Porque esta se determina de forma experimental. En los tornos convencionales, esta velocidad se selecciona dentro de un rango. En cambio, si se tiene un torno CNC, se puede operar en cualquier velocidad hasta llegar a la velocidad máxima de avance. Entre los efectos de la velocidad de avance está que contribuye de forma muy significativa a la formación de virutas, afecta el consumo de la potencia. En caso de tener una buena velocidad de avance, obviamente se va a tener un menor tiempo de corte, o sea, se va a trabajar por menos tiempo y se puede llegar a ser más eficiente. Hay un buen control de las virutas, hay menos desgaste en la herramienta. Por otro lado, si la velocidad de avance es baja, o sea, va a tener virutas más largas, pero en contraparte se mejora la calidad del mecanizado y la herramienta termina desgastándose más rápidamente. Otro de los parámetros de corte a tener en cuenta es la profundidad de corte. Esta se mide en milímetros y no es más que la profundidad de la capa que se arranca de la superficie cuando se pasa la herramienta sobre la pieza. Esta, si se está desgastando, es ideal que la profundidad de corte sea mayor. Por el contrario, cuando ya se está haciendo un acabado superficial, se busca que la profundidad de corte sea menor para poder controlar de mejor manera así el resultado que se va a obtener. Esto también va a depender del tipo de material que se esté trabajando, de la calidad de la herramienta de corte, entre muchos otros factores. Otro parámetro de corte a tener en cuenta es la lubricación. Esto se tiene en cuenta mayormente cuando estamos hablando de herramientas de máquinas, mejor dicho, más grandes, como lo puede ser un torno o una fresadora. Por otra parte, las que son más pequeñas, como lo puede ser esmeriles o taladros, no suelen contar con este tipo de apartado. Tendría que ser algo que se realice de forma manual. El operador tendrá que agarrar y lubricar manualmente la superficie en caso de estarla trabajando. ¿Qué sucede con la lubricación? Esta tiene varias funciones. Puede ser reducir la fricción, prevenir el sobrecalentamiento, eliminar las virutas, también prevenir la corrosión. Por lo tanto, es algo bastante importante. Recordemos que al haber fricción entre la herramienta de corte y el material, este se va a empezar a calentar. En caso de calentarse, puede llegar a deteriorar de forma más rápida la herramienta de corte y además
puede llegar a afectar su propia estructura en caso de llegar a cierto punto crítico, y es algo que no se desea. El último de los parámetros a tener en cuenta es la vida de la herramienta. Se sabe que las herramientas no tienen vida infinita, mucho menos las herramientas de corte. Estas suelen tener una vida bastante corta, la cual se expresa en minutos. Para hacerse una idea, cualquier persona que haya visto cómo trabajan, por ejemplo, con esmeril a la hora de cortar algún material, va a ver que el disco de corte suele ser reemplazado de forma más o menos continua. Para calcular la vida de una herramienta se debe utilizar la ecuación de Taylor, que en su forma general nos dice que la velocidad de corte es igual a una constante que multiplica al avance elevado a otra constante que multiplica a la profundidad de corte elevado a otra constante que multiplica el tiempo elevado a otra constante que multiplica al criterio de desgaste de la herramienta elevado a otra constante. Estas constantes de las que estoy hablando van a depender del material y de sus características y se hallan de forma experimental.